Quisiera yo dar la palabra ahora a Lewis Calderón. Buenas noches, agradezco la invitación del Fondo de Cultura Económica, su sede en Lima, y el director Gustavo Rodríguez. En realidad el Fondo de Cultura Económica es un proyecto mexicano, pero que todos los latinoamericanos lo asumimos como propio, ¿no? Tanto así que cuando Daniel Cosío Villegas, profesor de Derecho, quería que los alumnos de Derecho tengan una especialidad en Economía, y no se podía porque los libros no estaban en México, no se habían traducido aún las ediciones en inglés. Entonces algunos, los que pudieron, salieron de México y hicieron sus especializaciones, y otros se quedaron en México y hicieron lo que pudieron. Después regresaron los graduados en Economía y conversaron con Cosío Villegas para la tentativa de empezar la Escuela de Economía, que iba a formar parte de la Facultad de Derecho, y tenían el problema, como se da en todo proyecto editorial, el problema económico. Bueno, y a pensar todo ese problema, ven una figura económica que se llama el fideicomiso. ¿Qué es el fideicomiso? Que todas las subvenciones o donaciones estén exentas de un impuesto, ¿no? Entonces, Daniel Cosío Villegas y muchos traductores empiezan esa labor, que inicialmente fue de traducir obras clásicas y un poco técnicas sobre temas económicos. No es la primera etapa del Fondo de Cultura Económica. Después, a partir de los 40, empieza la labor de los breviarios, ¿no? Una gran labor que de alguna otra forma está inspirada en las ideas de Alfonso Reyes, porque él decía: la profesión que debemos obtener es la profesión de ser personas ante todo, ¿no? En esa labor, que ya ahorita los breviarios son incontables, todos los latinoamericanos hemos tenido acceso a información que no hubiéramos podido tener si no hubieran realizado esas traducciones y algunos títulos que fueron publicados en español, ¿no? Se me ocurre en español Historia de la Literatura Latina, de un transterrado que llega a México que se llama Agustín Millares Carlo, un erudito libro, pero divulgado en los breviarios, ¿no? Entonces, las colecciones del Fondo de Cultura han llegado a las grandes mayorías y prácticamente tiene su colección popular y las letras mexicanas, en el cual se han publicado primeras ediciones de Rulfo, ¿no? Como El Llano en Llamas, Pedro Páramo, y algunas de Octavio Paz. Y Tezontle, que ya es una colección más de publicar poesía y textos misceláneos, donde se han publicado algunas ediciones de Reyes que él compilaba, que eran conferencias, las iba compilando y las ponía con un título genérico que se llama Marginalia, ¿no? Que se publicaron varias series. En realidad, la labor del Fondo de Cultura Económica es una labor importantísima a nivel mundial, teniendo en cuenta que se ha traducido por primera vez a una lengua extranjera esta obra tan importante de este filósofo alemán Martin Heidegger, Ser y Tiempo, que lo hace justo un trasterrado español como es José Gaos, ¿no? En realidad, José Gaos en España tenía ya, según lo que él cuenta en sus memorias, 10.000 papeletas de las traducciones del alemán, pero las deja en la España franquista, ¿no? Y llega a América, inicialmente llega a Cuba, da una conferencia en el año 39, ya sobre un tema que él iba a trabajar, ¿no? Filosofía de la filosofía. Después llega a México, en la UNAM, entonces publica un texto que se llama La filosofía de Maimónides, que ya vendría a ser una segunda edición. Entonces José Gaos otra vez se toma esa labor de cero, empezar a traducir todas las obras alemanas, y el Ser y Tiempo se traduce en un par de años. Él da un seminario del 49 y 50, en unas memorias que se publica en la UNAM, él comenta que viajar de su casa a la UNAM era en taxi 2 horas, ¿no? Entonces iba 2 veces por semana y llevaba un fragmento traducido de Ser y Tiempo y le explicaba a sus alumnos, ¿no? Entre sus alumnos estaba un peruano, un helenista peruano, en ese momento joven, José Russo Delgado. Entonces, cuando se publica la edición del Fondo de Cultura del año 51, en realidad causa mucha repercusión en la comunidad filosófica
latinoamericana, ¿no? Yo he visto por ahí algunas ediciones que algunos filósofos importantes han tenido en su biblioteca. Otro de los grandes hitos del Fondo de Cultura Económica son sus traducciones, ¿no? No olvidemos esta traducción famosa del libro de este hispanista francés Marcel Vatelon, Erasmo y España, un libro que le costó cerca de 15 años, tiene una bibliografía más de 1000 libros, ¿no?, visitados en diferentes bibliotecas europeas, y donde se publica iconográficamente algunas imágenes que fueron tachadas, ¿no?, por el sesgo de la Inquisición, ¿no? Entonces, estos autores en realidad han dado la cuota, y el Fondo de Cultura sigue dando esa cuota para que se lea en Latinoamérica, ¿no? Otro hito importante que considero es cuando el Fondo de Cultura Económica, en 1955, por sus 50 años de labor literaria, a Alfonso Reyes, le pide que empiece a compilar las obras completas, y desde ahí hasta el 59 que fallece completa unos 9 tomos, y después ya, bueno, al final se completa en 26 tomos, ¿no? El Octavio Paz publicó un libro fundamental en el año 82 que se titula Sor Juana Inés o las trampas de la fe, ¿no? Y de esta autora se publican las obras completas en los años 40 por un erudito, Méndez Plancarte, que compila en 3 tomos, y ya el 4º tomo ya lo hace por otro compilador. Bueno, de Perú han visibilizado autores importantes. Bueno, se me ocurre un poeta poco conocido de la Libertad de los años 70, Curionici. De los clásicos se ha publicado el libro de Sánchez, se han publicado 2 libros de Luis Alberto Sánchez, uno de ellos del 45, Existe América Latina, que ve los fundamentos del ser en lo que es América Latina, ¿no?, esa visión integral. Después un autor que es ya indigenista, ¿no?, en el año 47, La Ruta Cultural de Perú, de Luis E. Valcárcel, muchos libros de Julio Ortega sobre la cultura peruana, y así algunas obras importantes bueno, la crónica de Huamampoma de Ayala, la edición en 3 tomos, bueno, y el libro ese fundamental de Piz, ¿no?, sobre las crónicas. En realidad agradezco al Fondo de Cultura Económica por habernos dado tantos años en las lecturas, ¿no?, y es fundamental la labor que han desempeñado. Gracias.